Oración del día. No importa cómo sea nuestros días, no importa si hoy tenemos grandes preocupaciones, aunque nos sintamos abandonados, nos sintamos solos, pensemos en que nuestro Dios nunca nos abandona, nunca nos deja, siempre está ahí con nosotros, en cada momento, en cada instante. Él es nuestro Dios, todopoderoso. Bendito sea su nombre. Gracias, Señor, porque tú siempre nos bendices y nos llenas. Hoy es un nuevo día y te agradecemos por el día que hoy nos das. Venimos ante ti, Señor, para agradecer por todas las cosas buenas y maravillosas. Sino, como dice el Salmo 23, el capítulo 4, aunque andes en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirá aliento. Wow, Señor, qué grande y maravilloso eres. El Señor nunca nos abandona. Abre los ojos, abramos nuestros ojos, pongamos atención a lo que pasa. Levantemos nuestra mirada, revisando, cuidado, porque el Señor está con nosotros. Él está a nuestro favor. Aunque sea consciente, siempre su paciencia está ahí, nos recuerda que nos da esperanza. Él te dice, tranquilo, no te preocupes. Toma las cosas con calma, porque yo soy tu Dios y nunca te abandonaré. Siempre estaré ahí. No dudes, mantén tu fe, no flaquees. Reconoce mi presencia en todo lugar, en todo lo que he creado. Muchas veces nos pasa en la vida cosas que no entendemos. Es basado a nuestra forma de actuar, nuestra forma de no reconocer que Dios está con nosotros. Demostrémosles a Dios que confiamos en Él, que ponemos todas nuestras preocupaciones en sus manos y que Él se hará cargo de todo. Él es que nos bendice, Él es que nos restablece y nos llena de su amor. Confiemos siempre en Dios y Él siempre seguirá dándole. Señor, te pongo mi familia, te pongo mi esposa, te pongo mis hijos, te pongo todo, trabajo, ministerio, todo en tus manos, Señor. Que haga tu decisión. Tú toma la decisión en mi vida y cualquiera que sea, no será mala. Y si en alguno tengo que tropezar por errores que he cometido, me levantaré firme, porque tú no me dejarás solo, porque tú eres que me da la fuerza. El decir yo me levantaré, es decir, tú me levantarás. Porque la fuerza que tengo es gracias a ti, la vida que tengo es gracias a ti, todo lo que tengo es gracias a ti, mi Rey. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, porque hoy nos has dado un nuevo día y nos bendice. Y tu Hijo Jesucristo es nuestro Rey. Por eso, todo esto lo presentamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.